Y ya estamos de regreso en Encendidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Noemí Mamani desde el Cusco, Mauricio Fernandini en los estudios de RPP Noticias en Lima. Y quien les habla, el doctor Elmer Huerta en Washington. Estamos acompañándolos en estas mañanas de pandemia, porque todavía estamos en pandemia. Mauricio, Noemí, la variante Delta ya se va encontrando cada vez más y más. Llevan 8 casos encontrados y obviamente si se van encontrando más frecuentemente significa que hay muchísimos casos más en el Perú que todavía obviamente no se han identificado. Pero en el Perú tenemos que la variante Lambda, la C37, pues es predominante, y también la variante Gamma, que es la variante encontrada primero en Brasil. Entonces queremos hablar con la doctora Lely Solari. Ella es médico e infectóloga del Instituto Nacional de Salud, para que nos explique cómo es esta convivencia, entre comillas, esta lucha entre variantes, qué es lo que podría suceder en nuestro país en las próximas semanas. Doctora Solari, qué gusto de saludarla. Muy buenos días. Buenos días, doctor Huerta. El gusto es mío también. En primer lugar, gracias por estar con nosotros. Pónganos en perspectiva, digamos, si tienen ustedes cifras del Instituto Nacional de Salud de la distribución de las variantes en el Perú en este momento. ¿Puede usted darnos un desglose, digamos, esta es la variante primera, cuánto por ciento, segunda, tercera? Sí, en la actualidad la variante que viene predominando es la variante Lambda, la variante, digamos, local, que se originó, nosotros creemos acá en Lima. Sí, el nombre que nosotros estamos utilizando es el de la OMS, el Lambda. Entonces, sí. nosotros hemos visto, ya ahora que tenemos un poco más de capacidad de hacer secuenciación genética, hemos hecho análisis retrospectivos para reconstruir un poco la historia de esta variante, y ahora ya estamos haciendo la vigilancia prospectiva, o sea, ya en tiempo real, y bueno, retrospectivamente vimos que de enero a junio esta variante ha ido incrementando sus proporciones. En enero era 20%, febrero 40%, ha ido de 20 en 20 hasta llegar a un 80, dependiendo de las regiones, entre un promedio de 80 y 90% en la mayoría de las regiones a nivel nacional, salvo en las regiones amazónicas. En Loreto todavía el 70% de las muestras que tenemos de esa zona son pertenecientes a la variante Gamma, a la variante que fue originariamente ubicada en Manaos, y en Ucayali también, en las regiones que, incluso en algunas regiones de la sierra que colindan con la Amazonía, como Apurímac, Huancavelica, vemos un 30% todavía de la variante Gamma. O sea, esta variante amazónica justamente se distribuye en esas regiones, pero a nivel de todo el resto del país estamos hablando norte, o sea que centro, podemos decir que esta variante Lambda es la variante predominante en nuestro país, así como, por ejemplo, en Inglaterra en este momento es la Delta la predominante, con más del 95-98% de los casos. Pero ya llegó Delta, ya tenemos casos de Delta, unos cuantos. Quisiera que le expliquen a nuestros oyentes, doctora, ¿cuál es la interacción entre estos virus? Y me atrevo a hacerle una pregunta que puede ser tonta, pero cuando se enfrenten Delta y Lambda, ¿quién gana? ¿Qué decide quién gana? ¿Y cuáles son los, digamos, factores que entran en juego en esa lucha? Sí, esa es una pregunta bien interesante que el tiempo nos está contestando. Definitivamente, a nivel global, lo que nosotros hemos visto es que la variante Delta, que justamente ya tenemos en Arequipa y en Lima, por lo menos de lo que hemos identificado hasta la fecha, como usted menciona, es muy posible que existan en más regiones y que existan más casos. Pero lo que tenemos identificado hasta la fecha son 2 brotes, digamos, dos brotes geográficamente circunscritos, uno en Arequipa y otro en Lima, de la variante Delta. Esta variante a nivel global tiene ventajas sobre las otras variantes que hacen que sea actualmente la que está predominando y la que está generando brotes incluso en países donde tienen alta tasa de vacunación. Y las 2 características más importantes que tiene esta variante es, en primer lugar, la alta transmisibilidad. Estamos hablando de que es el doble, tiene una transmisibilidad que es prácticamente equivalente al doble de la cepa de la variante inicial, el virus salvaje que se originó en Wuhan.
O sea, que este virus producía en un promedio entre 2 y 3 contagios, una persona infectada producía entre 2 y 3 contagios. Esta variante Delta estamos hablando de entre 5 y 8 contagios, para que la gente entienda, ¿no? O sea, es doblemente transmisible. Es una ventaja muy importante que hace que predomine sobre otras variantes, incluso variantes que también ya tenían alta transmisibilidad como la alfa, la del Reino Unido. Y la otra ventaja importante es que tiene este mecanismo de disminución de la neutralización. Quiere decir que en gente que ya tiene anticuerpos, ya sea por infecciones previas o por vacunas incluso, la neutralización con los anticuerpos producidos disminuye. O sea, este virus, digamos que es un virus que es más vivo, más astuto, escapa a estos anticuerpos y puede producir infección. Exacto. Incluso en gente que ha tenido enfermedad previa o vacunación. Felizmente entonces, la enfermedad parece que no es tan grave y nos protege, pero le reitero mi pregunta, ¿qué va a pasar cuando se enfrente Delta contra Lambda? Sí, bueno, esas dos características también las tiene Lambda. Justamente la neutralización, el escape de los anticuerpos y el aumento de la transmisibilidad. Lo que nosotros creemos es que Lambda está haciendo, digamos, una presión por contener, digamos, de cierta manera el incendio que podía provocar Delta, porque lo que se ha visto en otros países es que en 4 o 6 semanas ya es la variante predominante, 6 a 8 semanas ya es 80%, ¿no? Acá no se ha visto esto ni en Arequipa ni en Lima, pero es posible que el Lambda también tenga algunas características compartidas que hacen que esto se retrase. Yo sí creo que Delta en el futuro es muy probable que se convierta en la variante predominante. Sin embargo, la presencia de Lambda yo creo que está haciendo que retrase esta predominancia como sí se ha visto en otros países, como le digo, que en 6 a 8 semanas ya es 80% de las variantes circulantes. Acá es un poquito más lento porque tenemos esta variante Lambda que también comparte esas características. Pero la respuesta al final... Sí. Discúlpeme, doctor, antes de darle la palabra a Noemí y a Mauricio, esta es mi última pregunta. Usted se enteró de este estudio en Chile, en el cual ellos han hecho un enfrentamiento de la variante Lambda contra suero de pacientes vacunados con CoronaVac. ¿Estamos haciendo lo mismo en el Perú, doctora? Ustedes en el INS están haciendo estudios con suero de convalecientes, por ejemplo, para ver si es que la variante Lambda responde a la Sinopharm o la Pfizer. Sí, exactamente la misma técnica, ¿no? Lo que nosotros hacemos es los chilenos han hecho lo que se llama un pseudovirus, ¿no? Han hecho una edición genética. Nosotros agarramos el virus, digamos, aislado de un paciente. Sí lo estamos haciendo, ya lo hemos hecho con la Gamma, que ya hemos reportado los resultados, lo que vimos con la Gamma en pacientes vacunados con Sinopharm, que era la primera prioridad que teníamos, era que la disminución de la neutralización existía frente al virus salvaje, pero era, digamos, marginal, o sea, sí había disminución de la neutralización. ¿Tienen ya resultados preliminares contra Lambda? Eso está para alrededor de Fiestas Patrias. Muy bien, vamos a estar muy atentos para tener esos resultados, Mauricio, Noemí, porque saber si es que estamos protegidos o no aquí en el Perú con nuestras vacunas es sumamente importante. Mauricio, Noemí, no sé si desean hacerle una pregunta a la doctora. Sí, doctor Huerta, doctora Solari, buen día. Y justamente hablando sobre estudios y resultados, Arequipa fue la primera región donde se detectó un caso de la variante Delta y justamente el gobierno decidió aplicar medidas como el cerco epidemiológico. ¿Estas han funcionado, doctora? ¿Se podría replicar la misma acción? ¿Es viable de repente aplicando estas medidas de evitar el ingreso y salida de personas de las regiones, evitar la proliferación de la variante Delta? Se está haciendo el cerco epidemiológico en Comas, que es el lugar donde se ha localizado el caso de variante Delta en Lima. Sin embargo, se está haciendo y se está tratando de contener. Los 4 casos de variante Delta que se han localizado en Arequipa son todos en la región de Cerro Colorado, y sorprendentemente, por eso les decía, nos ha sorprendido que, hemos seguido buscando casos en el resto de Arequipa. Ahorita estamos haciendo un promedio de 80 casos
semanales de Arequipa y no hemos encontrado en otros sitios salvo en Cerro Colorado. Eso y lo que estamos encontrando es muchísima lambda. Entonces eso nos indica indirectamente, como le decía, que hay características de lambda, incluso una mutación en particular, y características de delta que las hacen similares y como le decía el doctor Huerta, están compitiendo. Pero eso no quiere decir que en algún momento la delta no digamos haga el pase y sea la predominante, simplemente que se está retrasando. En 30 segundos, doctora, que tenemos que irnos, el mensaje de salud pública entonces para nuestros oyentes, ¿cuál es? El mensaje es que no nos pueden, si a un gato le pisan 3 veces la cola es porque le gusta. A nosotros ya nos pasó esto mismo en fiestas navideñas. La gente un poco que se relajó, quitó las medidas preventivas como estaban siendo aplicadas previamente. Cuando nosotros tenemos las olas, la gente usa la mascarilla, acude a vacunarse, está preocupada por su salud. Baja la ola, entonces la gente se relaja. No nos puede volver a pasar. Ya nos pasó en Navidad, que no nos pasen fiestas patrias, por favor. Tenemos que vacunarnos, tenemos que usar mascarilla, tenemos que contemplar las medidas de protección. Tenemos esta variante que lamentablemente en algún momento podría generar una tercera ola. Por supuesto, protejámonos, por favor. Fabuloso, o sea, no bajar la guardia y seguirnos cuidando. Muchísimas gracias, doctora Lely Suárez, por haber estado con nosotros en el programa. Muy agradecido. Gracias. Gracias, hasta luego. Mauricio, Noemí, ahí está. Yo creo que ese mensaje de salud pública es ese. Ninguna variante va a pasar la mascarilla, Mauricio, Noemí. Ninguna variante. Entonces, la doble mascarilla es importante y entender que todavía estamos en plena pandemia. No ha pasado. Mauricio, Noemí, regresamos entonces inmediatamente después de la pausa. Regresamos.